El grupo religioso que mueve electoralmente a los puertorriqueños de la Florida y de Texas, mi impresión es que igualmente ocurre en Puerto Rico. Y Batia nos ha hablado, por ejemplo, de cómo las circunstancias de la primaria del Partido Popular se movió cuando Charlie Delgado Altieri logra Correcto. un apoyo de grupos evangélicos, pentecostales y demás. Melo Muñoz, en el 92, igualmente pierde en parte por unas iglesias que, presumiblemente las pentecostales, que tienen la Iglesia de Dios Incorporado y Iglesia de Dios GMI, que son iglesias que tienen unos cultos que para muchos vecinos pues eran problemáticos por la perspectiva de que había un ruido de esa forma, y obviamente pues eso provocó que finalmente se hicieran, la iglesia hoy día tienen aire acondicionado y demás, así que ya son una realidad más del pasado, pero en aquel momento fue decisivo las expresiones de Melo Muñoz. Y ahora, evidentemente ocurre lo mismo, la encuesta de Lead Data plantea que cambió la cosa de viernes a lunes, que el viernes Juan Dalmau tenía un momentum de pegarse a 2%, y sin embargo el lunes, cuando vuelven a correr las métricas, es otra realidad. Y que esa otra realidad fue la intervención de las iglesias pidiendo el voto útil hacia Jennifer González y además el cierre de campaña. Batia, tu impresión. En Puerto Rico el woke movement tiene, que también pasó en Estados Unidos con los anuncios de la comunidad trans, los anuncios ¿verdad? De la familia, los anuncios de los baños inclusivos, donde se plantea que tú no quieres que tu hijo, y esos fueron los anuncios más fuertes que Donald Trump usó, tú no quieres que tus hijos estén con una atleta trans en los baños de las escuelas, etcétera. Kamala Harris, las expresiones de que en las cárceles pudiera haber ¿verdad? Personas que entraron a Estados Unidos de forma ilegal y entonces además pagarle la transición, etcétera. Todo ese tema woke. ¿Cómo se contrarresta ahí? ¿Cuál es tu impresión de si en efecto tuvo el impacto en Puerto Rico y Estados Unidos que, en mi opinión, sí tuvo? Claro, coincido contigo, tuvo un impacto enorme. No hay duda ninguna que tuvo un impacto enorme. El tema de la moralidad, que es un tema difícil para los políticos y es un tema muy, la moralidad a unos extremos, pues lleva a unos realizaciones o a unas realidades que son difíciles, porque uno a la misma vez que quiere ser inclusivo, ¿verdad? Y el pensamiento inclusivo, y que tú dices, mira, pues vamos a dar una oportunidad a todos a que puedan vivir en paz en el país. Por otro lado, pues eso se lleva, en el discurso político se lleva a un extremo. Y esta cosa de que tú no quieres, como decían alguna gente allá en Estados Unidos y en Puerto Rico, que tu hijo, que tu hijo salga por la mañana niño y vaya a la escuela y en la tarde llegue hecho una niña. Entonces, todo esto se lleva a unos extremos que yo creo que son absurdos, pero que impactan a la iglesia, impactan a mucha gente, impactan a muchos ciudadanos, porque obviamente no quieren, esa discusión es muy difícil para los políticos. Yo sí creo que eso tuvo un efecto enorme. Y para mí, el grupo de Donald Trump entendió temprano, desde el 2008, 2009, la gente de Donald Trump entendió que la iglesia apoyó a Barack Obama. Y sin embargo, la iglesia dejó al Partido Demócrata porque el Partido Republicano de Trump, que es otro partido republicano, se dio cuenta que la única forma que la base de empresarial, la base de los millonarios y billonarios en Estados Unidos para poder ganar, tenían que tener una organización política y le llamaban la iglesia evangélica. Y ahí fue que se amarraron. Y esa iglesia enorme, con unas cantidades enormes de gente, son los que movilizan los electores a favor del Partido Republicano. Y en Puerto Rico se habían ido con Proyecto de Dignidad, pero muchos bajaron. O sea, mira cómo Javier Jiménez saca menos votos que César Vázquez. ¿Por qué? Porque Proyecto de Dignidad en el fin de semana se da cuenta que había una posibilidad de que Juan Dalmau pudiera entrar en el vecindario de poder ganar, y obviamente eso no lo iban a permitir desde la perspectiva moral que ellos le llaman. O sea que más que el tema del comunismo, quizás el factor decisivo fue un cierre de campaña y una gestión de los pastores diciéndole a su feligresía: no votes por dignidad, evita que entre la gente progresista de izquierda liberal. Yo coincido con eso. Yo creo que el tema del comunismo en realidad no tuvo el efecto que mucha gente le da. Y si tú lo miras de los millones de dólares que se gastaron ahí entre el PAC y los mensajes de Jennifer, yo creo que no funcionó, porque si no, mira los números de Juan, cómo Juan gana San Juan Metro. ¿Cómo gana todos esos 12 municipios, que son municipios sofisticados, etcétera? O sea, yo no creo que eso, yo creo que más daño hizo lo de la cuestión de los religiosos. Y esa recta final, porque es la única explicación de por qué el proyecto de Dignidad, que era crítico para Juan ganar, Juan el proyecto de Dignidad tenía que haber sacado un % mucho más alto que el que sacó en el 2020, quitándole esos votos a Jennifer, él hubiera podido ganar.
en mi opinión. No tanto la cosa del comunismo. Yo creo que eso no hay credibilidad, y yo creo que el hecho de que Nidia Velázquez, Alexandra respaldó a Juan, pues le quitó mucho de esas cuestiones del comunismo. Pero Batia, ¿cómo uno hace entonces para poder llevar un mensaje en una campaña política donde tienes en efecto tu base es liberal progresista, sin a la misma vez enajenar a las iglesias? ¿Es posible una campaña de eso? ¿Es posible? Porque obviamente lo que ocurrió en el cierre de campaña asustó a mucha gente religiosa de Proyecto de Dignidad, y es evidente, y los datos están ahí, las encuestas están ahí, eso salió, eso se ve. La diferencia entre encuestas de viernes y lunes están ahí. Pero, y la gestión de los pastores diciéndole hay que evitar que, ¿verdad?, los progresistas, ¿verdad?, de temas de género lleguen a la gobernación. Y eso ocurrió, lo sabemos, ok. Pero ¿cómo tú entonces llevas un mensaje que no distancia a las iglesias, ni distancia a la gente de las iglesias? Tienes que concentrarte solo en el tema de la corrupción, Eduardo. En vez de traer a Bad Bunny, traes a Samuel Hernández a que cante en tu cierre. Cierre. Ya, tú tienes que buscar la forma de lograr, y lo digo con mucho respeto a ambos Sí, exponentes, artistas. sí, yo lo digo en términos de que tú tienes que buscar, más allá de seguir animando a tus huestes, llega el momento en que tienes que buscar caminar el puente y encontrarnos a mitad del puente. Y ahí es donde algunos pastores, yo sé que hay muchos pastores, hay muchos católicos, hay muchos jesuitas, por ejemplo, que son muy afines con la presentación que hizo Juan Dalmau, y yo creo que él pudo haberlos trabajado en algún momento y que tuvieran unas expresiones públicas que pues, por lo menos balancearan un poco lo que es la retórica de que este es un grupo de personas que básicamente vienen enviadas por el anticristo. O sea, yo creo que hay formas Que de de tomar. hecho vi en redes sociales bastantes mensajes de supuestos sacerdotes satánicos endosando a Juan Dalmau, y eso corre como pólvora en los grupos de WhatsApp de las iglesias. Eso corre de verdad, o sea, y los grupos de Facebook, por si acaso, todo el mundo sabe, ¿verdad? No estoy diciendo que esto fue un ataque ruso, pero todo el mundo sabe que Cambridge Analytica en el 2016 hizo ese tipo de ataque para ayudar a Donald Trump a ganar, donde planteaban que, ¿verdad? Supuestamente los Philadelphia Eagles, que eran bien demócratas, quemaban la bandera de Estados Unidos, un anuncio totalmente falso, que este grupo, ¿verdad?, tenían, ¿verdad?, conceptos religiosos, y eso corría como pólvora en las páginas de Facebook y los grupos de WhatsApp de grupos religiosos. O sea, eso ya ocurrió, o sea, ya lo vimos. Sí, ahora, fíjate que tú mencionaste ahora satánico. Tatito Hernández, cuando se empezó a anunciar el junte, él habló de junte demoníaco, ¿okay? Y después usaba satánico. O sea, que en esto volvemos a lo que yo te mencionaba, que esta campaña de la alianza fue bastante primitiva, que no tenía una estrategia firme, porque si hubiera tenido una estrategia firme, tú tenías que saber de antemano, uno, que te iban a acusar con los religiosos, y tenías que buscar la forma de cómo controlar ese discurso, que no era el de Juan. Tenías que controlarlo para que... el grupo de él. Para o sea, porque Juan tenía un mensaje de una cosa, eso, préstame tu voto para limpiar la casa. Pero la campaña, otros grupos alrededor con otras cosas. La campaña tenía que controlar eso, igual que lo del comunismo. Tú tenías que saber que te iban a acusar ya, porque desde hacía tiempo tenías que tener toda una estrategia que no la tuvieron. Yo creo que hubo mucha improvisación. De hecho, yo creo que es impresionante los números que sacaron y todo, sí, a pesar de todo esto que estamos hablando. El nivel de molestia es ese. Batia también, y los grupos empresariales que enviaron cartas a último minuto diciendo a la gente, mira, no votes de esta forma u otra. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que una cosa es tú hacer una columna de opinión pública, que yo creo que algunos empresarios pudieron haber hecho, y yo honestamente tengo una discrepancia y me distancio de tú enviarle a tus empleados una carta diciéndole básicamente que no voten. O sea, yo creo que en la democracia eso no está bien visto. Yo no veo bien que mi patrono me mande una carta a mí a unos días de las elecciones diciendo las repercusiones que puede haber de cómo yo vote. Yo creo que eso pues raya un poco en lo que no debe ocurrir en el sitio de trabajo, pero obviamente pues que ellos, cada uno tiene su determinación dentro de su lugar de trabajo. Sí te tenía que decir, a lo que estaba diciendo Ángel, quería añadir que el hecho de que el Partido Popular ganara 45 alcaldías es porque hay 45 alcaldes. Puedes traer a la alcaldesa de Loíza, puedes traer al alcalde de Carolina, puedo hablar de la alcaldesa de Ponce, que tienen unas relaciones extraordinarias con las iglesias. El alcalde de Isabela, que es un alcalde abiertamente gay, tiene unas relaciones extraordinarias con la iglesia evangélica en su distrito, en su pueblo.
Y en ese sentido, pues yo creo que hay formas de uno sentarse en la mesa y conversar y trabajar unas agendas que no son agendas que tengan que ser ofensivas para todo el mundo. El problema es cuando la retórica y cuando el sonido y la campaña sube de tono y entonces pues se convierte en en esta lucha de salvación. O ganas tú y me matas, o gano yo y te mato a ti. Entonces, eso es lo que yo creo que ha permeado en la gobernación, que no ha sido así en las alcaldías. Yo coincido con Eduardo de que estos empresarios que mandaron sus comunicaciones internas está fuera de lugar. Fuera de lugar. Tú tienes que dejar esto abierto. Y yo, como tú sabes, manejé una agencia de publicidad que manejaba el Partido Popular y sin embargo nunca se mandó una carta así de exhortando a los empleados que votaran por nuestro cliente, que nosotros exhortábamos a que endosaran a nuestros clientes, pero nunca con la cuestión política, porque habían empleados que eran PNP, independentistas, y tú buscas el mejor talento, tú no buscas la cuestión ideológica. Ahora sí, por ejemplo, volviendo otra vez a que no había una estrategia, tú tenías que saber que te iban a atacar los empresarios, pues tú tenías que hacer tener un coro de empresarios que estaba con la alianza. Yo conozco bastantes empresarios, capitalistas, todos, que estaban con Juan, pues ¿por qué no los utilizaste? Seguro. Bueno, te digo, si improvisas y no tienes una estrategia, suceden estas cosas.